Entonces sería hacer el video, digamos, de resumen de los 4 capítulos y dar datos como los que hablamos recién con respecto al libro de Colosenses. Cuando desarrollemos un capítulo, por ejemplo el capítulo 1, vamos a hablar de el punto central que para vos es central o que más te interesó, digamos, de la lectura. Puede ser, por ejemplo, las 3 características de los colosenses, ¿no? El amor, la fe y la esperanza. En el capítulo 2 puede ser otro tema, en el capítulo 3 puede ser la oración, la vida en santidad, en el capítulo 4 puede ser el testimonio, las conversaciones, y los llamados de atención ahí de Pablo hacia la iglesia. Entonces, ese va a ser el examen final. Deben hacer todas las tareas para poder aprobar, ¿sí? Al final se les va a entregar un certificado, no lo pueden presentar en la escuela para las maestras, pero la idea es que los puedan tener, que puedan tener, porque vamos a hacer varios estudios y después van a formar parte del plantel de estudio, digamos, de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando esta semana? Las herramientas están en la mesa. Aquel que no quiere crecer espiritualmente no las va a tomar directamente. Y esto lo digo con mucho dolor a veces, ¿no? Porque yo entiendo que cada uno tiene sus responsabilidades, entiendo que todos tenemos hijos. Yo tengo 2 trabajos, mi esposa tiene su trabajo, tenemos 3 hijos, pero de alguna manera es como que nos damos el tiempo para poder estudiar. Así que yo les pido, seamos responsables con el estudio, porque somos cristianos que prácticamente ya llevan muchos años, ¿no? Así que creo que nadie es nuevo en el ámbito cristiano. Si bien algunos vienen de otros lados, pero ya conocen a Cristo. O sea, no hay excusas cuando nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Es mi responsabilidad quizá en el liderazgo, llevar las herramientas y ponérselas en la mesa para que ustedes puedan asirse de ellas y puedan aprovecharlas y sacarle fruto, ¿no? Sacarle provecho. Pero es responsabilidad de cada uno el estudio personal, ¿sí? Eso quiero recordarles, ¿sí? Que la responsabilidad del estudio es de cada uno, ¿sí? Y sinceramente, a veces tenemos tiempo para otras cosas, pero no para el estudio bíblico. Y no se sientan mal porque a mí también me pasa. Yo a veces me levanto, cuando no leo la Biblia en la mañana, hago todas mis cosas durante el día y me encuentro a la medianoche en la cama sin haber leído la Biblia, porque hice un montón de cosas y no ocupé el lugar que tenía que ocupar para la Biblia, ¿no? Entonces, desafíense, cada uno conoce sus luchas, cada uno conoce sus situaciones personales, ¿sí? Y desafíense a cumplir y a completar el estudio bíblico, porque es la única manera en que la iglesia va a crecer. A mí no me interesa que la iglesia crezca en número. Si crece en número, amén, gloria a Dios. Pero a mí me interesa, y creo que Dios también quiere, que la iglesia crezca en calidad de creyentes, ¿no? Ayer hablaba con una persona que no conoce a Cristo, y me decía que estaba buscando un lugar para congregarse. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Fede? Es que yo fui a muchas iglesias acá, y vi cosas que no, dice que una persona con sentido común, no sé por qué la gente no dice nada, ¿no? Y justamente lo que yo le dije es porque la gente no estudia, la gente no lee. La gente suele ir a la congregación donde se siente cómoda quizás, donde no se habla mal del pecado, donde no se corrigen ciertas cosas. Y yo les pido disculpas porque no quiero que se molesten a veces por los llamados de atención, pero son necesarios en nuestra vida. Este tipo de cosas debemos decirlas, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero también los corregimos, ¿no? Nosotros queremos que ellos vayan por un camino correcto. Entonces, la corrección es de parte de Dios, o sea, es correcta, ¿sí? Es primordial para la enseñanza. Y justamente hay muchas congregaciones donde hay errores, quizá de interpretación, pero porque la gente no estudia. Y yo te digo, es responsabilidad de esos pastores o de esos predicadores
que fijan un monto de dinero, por ejemplo, para los diezmos y para las ofrendas, ¿no? Que son tan criticados, es responsabilidad de ellos. Pero déjame decirte que también es responsabilidad de los creyentes que asisten a esa congregación, porque no estudian, porque no leen, porque no pasan tiempo con el Señor. Y no me pueden decir que un cristiano quizá está en la iglesia equivocada, ¿no? El Señor se encarga de poner a sus ovejas en el lugar correcto, pero es responsabilidad también de la oveja buscar del pastor, ¿sí? Y no te estoy hablando de buscar del líder, sino de buscar del Señor. Jesús es el buen pastor, con Él nada nos faltará. Pero recuerden, hermanos, ya somos adultos, cada uno, yo creo que es peor, ¿no? Porque cada uno lucha con diferentes cosas. Yo tengo cosas con las que todavía lucho y me cuesta, y quizá si las hubiese corregido antes, quizá hoy me costaría un poquito menos, ¿no? Cuando era más joven, si lo hubiese corregido, hoy me iba a costar un poco menos. Pero bueno, el Señor quiere que crezcamos. Y déjenme decirles que cuando ustedes crecen, cuando yo crezco espiritualmente hablando, en la lectura, en la oración, la iglesia crece. Esa es la manera en la que la iglesia va a crecer, ¿sí? Fíjate, hoy eh, somos 6, ¿no? Si hacemos la reunión el domingo a la tarde, a veces somos más. Bueno, es decisión de cada uno por ahí tomarse el tiempo de participar, ¿no? Pero bueno, ya dicho esto en la introducción, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4. Yo voy a compartir acá la pantalla. Ya está el material. Ya está el material de lectura. Va a estar cargado ahora en el Classroom. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Vos lo podés ver? Sí. Sí, se puede ver bien. Bueno. Genial. Bueno, voy a hacer un poquito zoom, así lo puedan ver bien ahí. Bueno, vamos a hacer una oración y arrancamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, Señor, donde podemos hoy separar un momento, Señor, de nuestra semana para pasar en comunión con nuestros hermanos. Bendice a cada uno, Señor. Tú los conoces, tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, sus pensamientos. Y Padre, tú sabes con las luchas, Señor, con las que batallan todos los días, Señor. Tú sabes sus dificultades, tú sabes sus debilidades, Señor, y sabes en qué lugares y en qué situaciones son fuertes, Señor. Padre, te pido que les bendigas, que obres en sus corazones y que obres en nuestros horarios personales, Señor, para que podamos separar un tiempo de lectura bíblica y un tiempo de estudio, Señor. Gracias por la cantidad de cosas, Señor, y de recursos que tenemos, Señor, para poder estudiar tu palabra hoy, para poder interpretarla correctamente, Señor. Sabemos que a veces nos equivocamos, Señor, pero tu palabra es la que nos corrige, Señor, y tu palabra es la que nos orienta para dónde debemos andar, Señor. Gracias por el Espíritu Santo también que obra en nosotros. Y, Señor, pone ese deseo de congregarnos, ese deseo de escuchar de tu voz una vez más, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por este hermoso momento y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que están conectados aquí y aquellos que van a ver el video después en la clase. Padre, que tú obres en sus vidas, que les bendigas, que les prosperes y que escuches sus corazones, Señor, si hay motivos allí guardados, Señor. Gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tú nos has salvado y porque tú nos amaste primero. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, abrimos nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 4 y vamos a leer
la finalización del estudio de Colosenses. Yo estoy contento, no sé ustedes, pero yo estoy contento porque vamos a terminar el estudio. Y vamos a ver si el próximo domingo vamos a arrancar con el de Efesios o arrancamos el que sigue. Pero atentos, ¿sí? Dice Colosenses capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Estate atento ahí con tu Biblia porque vamos a pasar por varios lados. Capítulo 4, versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido un mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de hoy. Vamos a recordar un poquitito. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada en el testimonio y en las conversaciones, eran las evidencias de nuestro llamamiento, ¿sí? Hemos estado viendo en el capítulo 4, ¿sí? Del versículo 1 al 7, del 2 al 7, perdón, en el testimonio, en nuestras conversaciones. Y hoy vamos a ver, como finalización de este estudio, vamos a ver las observaciones finales de carácter personal. Déjenme que voy a achicar un poquitito esto. Ahí está, ahora sí se va a ver bien. Las salutaciones finales, ¿sí? Por ahí pensamos que no podemos sacar nada a veces de esto, ¿no? O podemos sacar muy poquito de los saludos. Pero vamos a conocer quiénes eran estas personas, ¿sí? En primer lugar tenemos, ¿sí?, a Tíquico. Tíquico era el portador de la carta. Acordate que lo leímos al principio. Él era el que iba a llevar la carta. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso, ¿sí? El nombre Tíquico significa afortunado o fortuito. Este hombre era un misionero gentil, o sea que no era judío, ¿sí? No era judío. Y era el elegido de Pablo para visitar a las iglesias gentiles. Vamos a abrir Hechos, capítulo 20. A ver qué podemos aprender de estas personas, ¿no? Estos personajes que muestra Pablo. Hechos, capítulo 20, versículo 4. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Después el versículo 7, Pablo predica ahí en Troas, ¿no? Entonces Tíquico era una persona confiable de parte de Pablo,
en el que él confiaba, era un gran siervo de Dios. También él llevó la carta de Efesios, ¿sí? A los Efesios, la carta de Éfeso. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Él se encargó de llevar la carta de Colosas, a Éfeso, y ahí la carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Ya lo vamos a ver. ¿Quién era Filemón? ¿Sí? Después en el próximo estudio vamos a estudiar la iglesia de Éfeso, pero ahora vamos a ver quién era Filemón también. Tíquico era un líder confiable y seguramente representaba a su congregación, por lo que Pablo lo incluía en sus viajes, pero también le encargó algo especial, que eran las cartas, ¿sí? Estas cartas debían llegar al lugar a su destino, digamos, ¿no? Entonces, él debía buscar a alguien confiable para poder llevar las cartas. ¿A quién eligió? A Tíquico, ¿sí? Vamos a Colosenses otra vez. Capítulo 4, versículo 9. Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Acá tienen un par de nombres para elegir para los hijos, ¿no? Pueden poner Tíquico, Onésimo. Ustedes pueden elegir. Mientras no le pongan Demas, está todo bien. A ver por qué. Bueno, Onésimo, el versículo 9. Con Onésimo dice, perdón, vamos a leer el 7 y el 8 para terminar con Tíquico. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Primero que era amado por Pablo, ¿no? Era fiel en el servicio, una persona fiel en lo que hacía. Y en tercer lugar, trabajaba a la par con Pablo. Pablo estaba haciendo un ministerio enorme, él estaba llevando el evangelio de Jesús hasta lo último del mundo, que en ese momento era el Imperio Romano. Recordad el contexto, ¿no? Ahora, Pablo llama a Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Será que si alguien habla de nosotros hablaría de esa manera? ¿Será que somos amados por el resto o por la otra persona que está hablando de nosotros? ¿Será que nos consideran un fiel servidor o ministro? ¿Un consiervo, aquel que trabajó a la par? ¿Sí? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Él no solamente era el portador de la carta, Tíquico iba a confortar los corazones de los colosenses, ¿sí? Él iba a acompañar a la iglesia ahí al servicio donde iba. Versículo 9, vamos con Onésimo. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. En primer lugar, debemos saber que Onésimo era un esclavo. Sí, en ese momento la esclavitud estaba vigente. Onésimo era un esclavo, pero era un esclavo prófugo, o sea que se había escapado. Su amo era Filemón. Acá empezamos a escuchar acerca de Filemón. Ya vamos a estudiar la carta de Filemón, que habla del perdón, está muy buena. Su amo era Filemón, a quien Onésimo había robado dinero y de quien había huido. O sea, Onésimo había robado dinero de Filemón y se escapó. Se escapó. ¿A dónde? Como todos los esclavos, iba a Roma. ¿Para qué? Tenía el objetivo de perderse entre la muchedumbre de esclavos que había. Y un dato ahí, entre paréntesis, 1/3 de la población eran esclavos en ese momento. Ahora, él se fue intentando rehacer su vida como esclavo, ¿sí? Porque no dejaba de ser esclavo. Y es ahí donde conoce a Pablo, y Pablo le predica, y él conoce a Cristo. Onésimo estaba huyendo de Filemón, ¿no? Y se encuentra con Pablo.
¿Y qué pasa? Mirá lo que dice Filemón, seguí ahí, es la carta antes de Hebreos. Filemón tiene un solo capítulo. Vamos a estudiarle, nos va a llevar un mes seguro, porque podemos sacarle muchas cosas. Filemón. Ups, se me corrió la hoja. Filemón, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, ¿no? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo le había predicado y era su hijo en la fe. Por mi hijo Onésimo, no era que era su hijo de sangre, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿sí? Pablo mencionando el momento donde Onésimo le había robado y se le escapó, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, ¿no? Onésimo era muy querido por Pablo en ese momento, cuando él se encontró con Pablo en Roma. Cuando conoció a Cristo, Pablo le amaba mucho, le quería mucho y era muy útil. Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Había un amor muy grande entre Pablo y Onésimo. Eran grandes siervos del Señor que trabajaban a la par, ¿no? Pero Pablo sabía que había algo mal. Él sabía que este hombre había desobedecido y había deshonrado a su amo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una buena relación con alguien y no corregimos? ¿No? O no se nos corrige porque tenemos una buena relación con otra persona. Mirá lo que hizo Pablo. Él se encargó de decirle a Onésimo, a mí me sos útil, pero hay algo que debes resolver. Tenés que volver a tu amo. Y él no solamente le dice, tenés que volver a tu amo. Él se encarga de hablar con su amo para que lo reciban, para que le reciba con amor. Está bien, él se equivocó, hizo algo mal, robó y se escapó de su amo. Pero él le pidió a Filemón que lo reciba con amor. También en Colosenses, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo les dice, Onésimo cometió un error, pero va a ir a resolverlo, va a ir a confrontarlo, ¿no? A solucionar ese. En el versículo 18 de Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo tenía un amor por Onésimo, por los hermanos en Cristo, pero también por Filemón, y sabía que Onésimo le había fallado, ¿no? Sabía que Onésimo le había fallado. Por este motivo, él lo envía con Tíquico. Onésimo no podía viajar solo. Él no podía ir desde Roma a Colosas, ¿no? Donde vivía Filemón, porque existía en ese momento lo que se llamaba los cazadores de esclavos, ¿sí? Si un esclavo iba viajando solo, estas personas lo tomaban y lo vendían. Entonces, por eso, Pablo envía a Onésimo con Tíquico, ¿sí? No podía ir solo, él lo envía con Tíquico, le da las cartas a Tíquico y le dice, vas a ir con Onésimo. Entonces, por eso, en el versículo 7 al 9, Tíquico está con Onésimo. Por este motivo, fueron estas dos personas juntas, ¿no? Filemón era un hombre de buen poder adquisitivo, por lo cual tenía una casa grande donde la iglesia de Colosas se congregaba,
¿sí? En aquel tiempo había esclavos, pero la realidad de los esclavos estaba empezando a cambiar. Había esclavos abogados, había esclavos contadores, y algunos amos incluso que tenían una buena relación con sus esclavos, les enseñaban sus oficios, ¿sí? Les enseñaban sus oficios. Y para un esclavo a veces era rentable, ¿no? Mantener esa relación con su amo, ¿no? De servicio, porque prácticamente eran compañeros y tenían asegurada la comida y la casa para su familia, ¿sí? O sea, era una condición que elegía, porque después, unos años más tarde, ya se les permitía comprar la libertad, ¿no? A estos esclavos. Ojo, el Señor no está fomentando el esclavismo. Tenemos que entender que este es el contexto en donde se escribió esta carta, ¿sí? Cuando lo que hace el Evangelio, digamos, o lo que está haciendo acá Pablo, es cambiar, digamos, la manera de percibir el tema de la esclavitud. Algunos esclavos no dejaban a sus amos ya que tenían comida y casa asegurada y no estaban mal, ¿sí? Sin embargo, Pablo envía a Onésimo para que arregle la situación y encarece a Filemón que le reciba sin rencores, como si lo estuviese recibiendo a él mismo. Mirá qué amigo, ¿no? Dando la cara por el otro, cuando el otro se había equivocado, ¿no? Cuando Onésimo se había equivocado, aún así Pablo acompaña a Onésimo a esta restauración de perdón y de volver a arreglar esto que se había roto, ¿no? Esta relación, esta confianza. Imagínate, si alguien te roba, ¿cómo podés recibirlo después? Qué difícil, ¿no? No dice la suma de dinero que haya sido, pero en ese momento era una deshonra, ¿no? Aparte de que el esclavo se haya escapado, era una deshonra. Entonces, seguramente debe haber sido algo muy doloroso para Filemón y seguramente debe haber sido así porque Pablo se toma el tiempo de escribirle una carta especial a Filemón para decirle que lo acepte, ¿no? La carta que habla del perdón. Continuamos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. En primer lugar, Aristarco. No sabemos mucho de esta persona, pero sí que era un hombre judío y tenía un nombre griego, ¿sí? Y acompañaba a Pablo cuando fue aprendido por una turba en Éfeso. Vamos a leerlo a eso, ¿sí? Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Versículo 23 vamos a leer, ¿sí? Desde el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿sí? Acá está Pablo en Éfeso, ¿sí? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esta era una diosa, ¿sí? Era conocida también como Artemisa, su culto radicado en el gran templo de Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era practicado a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Es probable que el arboroto, descrito en este pasaje tuviera lugar durante el festival anual de la primavera, ¿sí? Que se celebraba en su honor. O sea, era una fiesta que se estaba celebrando en ese momento y ahí sucede lo que sucedió acá en estos versículos. Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Bueno, ahí sucedió una situación de, digamos, de furia, ¿no? En contra de los discípulos, en contra de Pablo y aquellos que le acompañaban. Ahí estaba Aristarco, ¿sí? Ahí estaba este hombre acompañando a Pablo, a pesar de la difícil situación. Imagínate que se levante una multitud en contra tuya. Terrible, ¿no? Él acompañó también en su viaje a Jerusalén y en sus prisiones en Roma, ¿sí? Volvemos a Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice, Aristarco, compañero de prisiones, o sea que estuvo preso también con Pablo. Un hombre que sirvió. No se dice mucho, pero sí un hombre que sirvió en el ministerio de la predicación del Evangelio. Continuamos. El cuarto personaje, Marcos. ¿Quién era Marcos? Bueno, Marcos era Juan Marcos. Su nombre era Juan Marcos, ¿sí? En primer lugar debemos saber que este Marco del cual habla él era el discípulo, aquel que escribió el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Era sobrino de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé es el que hizo el primer y segundo viaje de misionero, digamos, con Pablo, ¿sí? Que después lo vamos a leer en Hechos. Ya algún día vamos a hacer Hechos, pero creo que Hechos nos va a llevar mucho tiempo estudiarlo, ¿no? Pero está muy bueno para relacionar lo que pasaba en ese momento, ¿no? Marcos, ese Marcos que dice el versículo 10, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. ¿Por qué dice Pablo, si fuera a vosotros recibidle? ¿Por qué lo dirá? Si es lógico que uno debe recibir a alguien. ¿Sabes por qué? Porque había algo en Marcos que era diferente, ¿sí? Que había pasado algo en Marcos que había generado un malestar. Vamos a Hechos otra vez, capítulo 13. Vamos a ver qué pasó con Marcos. Hechos, capítulo 13. Versículo 5 y versículo 13. Vamos a leer desde el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Este Juan era Juan Marcos, ¿sí? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que era Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Allí es donde Pablo en el primer viaje se encuentra con esta situación de que Juan Marcos, ¿sí?, titubeó en el momento de zarpar con ellos, ¿no?, de irse en el viaje misionero. Luego, vamos a leer ahí el PDF, ¿no? En el primer viaje había titubeado en acompañar a Pablo y a su tío Bernabé, lo que provocó que en un segundo viaje, cuando sí quería ir Juan Marcos, Pablo le rechazó. Después esto generó una cierta, por así decirlo, una cierta división entre Pablo y Bernabé, porque después se dividieron. Pero al final este hecho se resuelve, ¿sí? Después lo vamos a ver. Este hecho se resuelve y se arregla la situación, y acá vemos a Pablo en Colosenses diciéndoles, hermanos, si va Marcos, recíbanle, ¿sí? Si va Marcos, recíbanle. Esto ya había pasado lo que pasó en Hechos, ¿sí? Había titubeado, después Pablo le había rechazado en un segundo viaje, pero le dio otra oportunidad, y esto es claro ejemplo de cuando Dios restaura una vida, ¿sí? No sabemos el motivo por el cual se fue Marcos, pero lo que sí sabemos es que Pablo le recibió y se encargó de que los demás también lo reciban, ¿no? Dice, si fuera vosotros, recibidle. Esto habla del apoyo de Pablo a una vida restaurada de Marcos, aquel hombre que primero titubeó y luego era de gran ayuda para Pablo en el ministerio. Por eso le pide a Timoteo que lo traiga consigo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mirá, primero, una situación donde Pablo no confiaba ahí en Marcos, pero luego le pide a Timoteo, su hijo en la fe, que traiga con él a Marcos porque él era de gran ayuda, ¿no? Este Marcos que tenía una vida que había sido restaurada. No sabemos si se alejó por miedo, si se alejó por otras cosas, pero se alejó del servicio ahí que estaban ofreciendo Pablo y Bernabé. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando el Señor restaura una vida así y da una segunda oportunidad. Qué lindo, ¿no? A veces nos hemos alejado del Señor y Él, sin embargo, se encarga de recibirnos otra vez. Estos casos hermosos que tenemos en la lectura bíblica. Vamos al quinto personaje, ya estamos terminando, ¿sí? Jesús el justo. ¿Quién era este Jesús? No hay mucha información acerca de este hombre, pero sabemos que puede haber sido fruto del ministerio de Pablo en Hechos, ¿sí? Era judío y gran consuelo para Pablo. Era importante el acompañamiento de este hombre para Pablo, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 24. Perdón que me confundí el versículo, me parece. Bueno, Pablo predica en Roma, en el versículo 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde.
persuadiéndoles acerca de Jesús. Por tanto, la ley de Moisés, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ¿no? Ahí relata las palabras del profeta Isaías. En este momento, en la finalización de este hecho, ¿sí? Del capítulo 28, es allí donde se cree que se convirtió Jesús el justo. Y ahora Jesús el justo estaba acompañando a Pablo. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. No se dice mucha información de este hombre, pero se dice algo fundamental, que él era de consuelo para Pablo. Yo pienso y veo en todas estas personas si tengo alguna característica de todos ellos, ¿no? Sabemos que tenemos que adorar al Señor, solamente al Señor, pero podemos copiar algunas cosas que tienen estas personas que fueron de gran ayuda en el ministerio de Pablo. Tenemos algo de Marcos, algo de Aristarco, algo de Tíquico o algo de Jesús el Justo, o tal vez algo de Epafras, ¿sí? El sexto personaje que vamos a ver hoy. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era el pastor de la iglesia, el siervo de la iglesia en Colosas. Era miembro de la congregación, era el pastor, quien había llevado las novedades de la iglesia a Pablo. Epafras, acordate, que había sido producto o consecuencia del ministerio de Pablo, cuando lo vimos en Hechos, ¿sí? Si vas a la primera parte del apunte vas a ver acerca de Epafras, y él se encargó de predicar, Epafras se encargó de predicar en Hierápolis, en la Odisea y en Colosas. Y allí en Colosas es donde se quedó con la congregación. Mirá la importancia de que nos reproduzcamos en otros cristianos, ¿sí? ¿Vos conocés a Cristo? Déjame decirte que es una responsabilidad que tenemos todos, la de predicar el Evangelio. Debemos proyectarnos en otras personas. Debemos hacer lo que hizo Pablo, predicar el Evangelio y darle las herramientas a la otra persona para que esa misma persona se multiplique en otras y que predique el Evangelio a otras personas. Eso fue el caso de Pablo y Epafras, ¿sí? Toda esta gente de Colosas había sido evangelizada por Epafras. Y él se había encargado de predicar a la vuelta, ahí en Hierápolis y en la Odisea. Epafras era un gran siervo de Dios, ¿no? Era un gran siervo de Dios. Este hombre tenía el deseo de ser de bendición a su congregación y de que sus hermanos estén, como dice el versículo 12, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El amor y la identificación de Epafras eran de gran importancia, ¿sí? Eran de gran importancia para la iglesia en Colosas. Epafras era un verdadero creyente que tenía el beneficio quería el beneficio de sus hermanos antes que el propio. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio, que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Él tenía un amor especial por sus hermanos en Cristo. ¿Es este tu caso? ¿Es tu situación? ¿Es esta tu situación? ¿Tenés un amor especial por los hermanos en Cristo? Qué difícil, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos a veces de nuestros hermanos que se acerquen a vernos? Y siempre hace bien, ¿no? Hoy tenemos situaciones especiales, ¿no? Tenemos un hermano que está de viaje, ahí las chicas pueden ir a visitar a la esposa que está con los hijos. Hay gente que
que está alejada, que también podemos ir a visitar, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero ¿sabés cuál es el motor, digamos, de todo eso? Debe ser el amor. Era lo que motivaba a Epafras, el beneficio de sus hermanos antes que su propio beneficio. Él fue y acudió a Pablo allí en la prisión donde él estaba para pedirle ayuda. Quiero que mis hermanos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ayúdame, ¿no? Y ahí fue el motivo por el cual escribió la carta a los colosenses. Epafras, un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Seguro en el cielo le conoceremos, ¿no? Séptimo, Lucas, ¿sí? Lucas, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. Lucas, ¿sí? Era el médico, aquel que escribió el Evangelio según San Lucas, y aquel que escribió, ¿sí? Que muchos están de acuerdo con que él escribió Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Mucha evidencia de que él fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. El médico, era un médico, ¿sí? Qué importante tener un compañero así, ¿no? Preparado para la medicina. Octavo personaje, sí, no vamos a ahondar mucho en el tema de Lucas, vamos con el que continúa. Demas, un hombre que fue útil en el ministerio, ¿sí? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿sí? Un hombre que fue útil para Pablo en el ministerio. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a Filemón, capítulo 1, perdón, hay un solo capítulo. Filemón, versículo 23. Filemón 23 dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él estaba haciendo parte del servicio que Pablo estaba dando. Estaba acompañándole en las prisiones. Acordate que la carta de Efesios, la carta de Colosenses y la carta de Filemón se escribió en el mismo momento, ¿sí? Fue Tíquico el que las llevó. En ese momento Demas estaba siendo útil. ¿Pero qué pasó? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. ¿Qué pasó con Demas? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice el 9, procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Él me ha desamparado, amando más a este mundo. Demas había abandonado a Pablo, y este abandono había sido de una manera en que lo dejó prácticamente, como decimos nosotros, lo dejó a la deriva, ¿no? Demas había desamparado a Pablo. En un momento él había sido de gran ayuda para Pablo, pero en un momento, en 2 de Timoteo, vemos que Demas había amado más a este mundo, el atractivo de este mundo. Él no había calculado el verdadero costo de seguir a Cristo. Tenemos una situación como la de Marcos, que titubeó ante ir al primer viaje de Pablo, pero luego el Señor obró en su vida, se ve, y vemos a Marcos ahí restaurado y continuando en el servicio hacia Dios. Por lo contrario, Demas, que fue útil en el ministerio, luego se alejó, amando más al mundo, sin haber calculado el costo real de seguir a Jesús. Qué triste, ¿no? Vamos al personaje número 9, Ninfas, una mujer, ¿sí? Probablemente era una mujer. Vamos a Colosenses otra vez, capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas,
y a la iglesia que está en su casa. Probablemente una mujer cuya casa era utilizada para congregarse en la Odisea. ¿Sí? Mirá qué importante, una mujer que estaba prestando su casa para que la iglesia se congregara. Qué importante, ¿no? Qué importante cómo Dios utilizó a esta mujer y a sus bienes personales, ¿no? Hoy nosotros tenemos la dicha también de poder utilizar nuestro hogar para congregarnos. Qué lindo, porque se llena, digamos, de la palabra del Señor el hogar de cada uno, ¿no? Ahora bien, vamos con el último, ¿sí? El último era Arquipo, ¿sí? Leemos el versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo se cree que era el hijo de Filemón, ¿sí? El hijo de Filemón. Y Pablo le hace un llamado muy especial. Le dice que cumpla el ministerio que Jesús le había dado. Si vas a Filemón, Filemón versículo 2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, perdón, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Arquipo se cree que era el hijo de Filemón. Entonces Pablo lo desafía a cumplir ese ministerio que el Señor le había dado. Hasta ahí es lo de hoy, hasta ahí es la lectura de Colosenses, ¿no? Luego tenemos 2 puntos ahí para mencionar. Pablo pide finalizar la carta, que sea leída, que al finalizar la carta sea leída en la Odisea, y la carta que era dirigida, ¿no? Que no la tenemos acá en el canon bíblico, que era dirigida a la Odisea, sea leída en Colosas. La carta que está en el canon bíblico, o sea, en lo que está reconocido como inspirado por Dios, es la carta a Colosenses, no la carta a la Odisea. Pero esta misma carta debía ser leída en la otra iglesia, y la que había sido dirigida hacia la otra iglesia debía ser leída en Colosas. Y por último, vas a ver algo muy común en las cartas que escribe Pablo, una salutación mencionando su nombre. Tenemos en la interpretación de la Biblia, tenemos diferentes maneras de saber quién es el autor. En algunas, los casos son fáciles, por así decirlo, porque tenemos el final donde se despide el autor, pero en otras no, ¿no? En otras no escribe como en primera persona o su nombre, ¿no? En este caso, Pablo sella su carta con una característica común en sus escritos. De mi propia mano, dice el versículo 18, de Pablo, ¿no? De mi propia mano, de Pablo. Entonces, hasta ahí entonces el libro de Colosenses es una alegría enorme poder haber finalizado el estudio de este hermoso libro, esta hermosa carta. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en este tiempo de lectura? Muchas, ¿no? Y por último, la gracia sea con vosotros. Amén. Que la gracia del Señor sea con nosotros, ¿no? La verdad que hemos aprendido mucho en este tiempo. Ojalá podamos tener algunas cosas de todas estas personas que estaban. Recordad que era Pablo el que estaba predicando, pero no podía hacerlo solo. Dios había puesto personas al lado de él para que le ayuden y le colaboren y le acompañen en los tiempos de tribulación, ¿no? Qué diferente que es cuando uno tiene un equipo de trabajo, un equipo de servicio. Nosotros damos gracias al Señor por aquellos que dedican de su tiempo para la lectura bíblica, ¿sí? Que dedican de su tiempo para el ministerio en la iglesia. Hermanos, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer y hay pocas manos, ¿sí?
hay pocas manos. Yo les desafío, como dijo Pablo a Arquipo, que cumplan el ministerio que Jesús les dio. Todos tienen una función en la iglesia y todos es responsabilidad de cada uno cumplirla y llevarla a cabo, ¿no? Vamos a terminar esto con una oración. Así finalizamos el estudio de Colosenses. Atentos ahí al Classroom que vamos a subir las tareas. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa, Señor, este hermoso estudio que hemos realizado de la epístola a los Colosenses. Señor, te pido que tu palabra obre en nosotros, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, Señor, que podamos llevarlo a la práctica. Gracias, Padre, porque hemos visto ejemplos de ciertas personas que han sido, Señor, en un momento utilizadas, Señor, para la obra, y luego se han alejado, pero también hemos visto situaciones donde algunas personas que se han alejado han vuelto, Señor, al ministerio, al servicio a ti. Padre, la vida es una sola, Señor, la que tú nos das, y queremos vivirla para ti. Rogamos, Señor, que hayamos aprendido acerca de Pablo, acerca de los colosenses, acerca de Epafras, Señor, el pastor de esa iglesia, y de todas estas personas y las indicaciones que Pablo da, Señor, que la podamos aplicar a nuestras vidas. Padre, que en nuestra congregación abunde el amor, la fe y la esperanza, como abundaba allí en los colosenses. Que nos amemos unos a otros, que nos acompañemos, que podamos aplicar estos principios bíblicos que hemos aprendido en esta epístola. Señor, bendice a cada uno, Señor, que ha estudiado de manera responsable también este estudio. Y Padre, te pido que hagas tu obra en ellos y en nosotros, en cada uno de nosotros, que hagas tu obra a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu acompañamiento en la lectura, en el estudio. Y Señor, queremos pedirte, Señor, que podamos continuar con otro estudio bíblico y que lo hagamos con responsabilidad, entendiendo realmente que debemos interpretar de manera correcta tu palabra para poder llevarla a cabo. Oramos en el nombre de Jesús.